Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de estar por medio de estas pantallitas juntos. Así que necesito que abras tu corazón para que recibas la palabra de nuestro Padre una vez más en tu vida. Y ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome una vez fluyendo sobre mí con tu autoridad, sabiduría y desenvolvimiento, inteligencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy traigo un tema maravilloso que dice lo siguiente, que el viejo hombre no te gane. Cuando nosotros hablamos del viejo hombre, hablamos de la vieja persona. Cuando hablamos del viejo hombre, de las viejas actitudes, comportamientos y acciones que teníamos antes de tener a Cristo en nuestra vida. Esos malos hábitos, esas malas acciones que teníamos ante Dios, esas cosas que realmente a Dios no le agradaba, esas malas mañas, esas malas palabras, todas esas cosas que realmente a Dios no le agradaba y que cuando Cristo vino nosotros nos fue transformando y estaba ahí diariamente ayudándonos para nosotros ser esa nueva criatura. Una vez que fuimos esa nueva criatura, no es que estamos en perfección, pero estamos continuamente el Señor perfeccionándonos en sus manos para que nosotros cada día más podamos ser mejor persona delante de Él y delante de nuestro prójimo para que siempre demos un buen testimonio. Pero es difícil cuando tú ves en la Biblia y literalmente hubieron personas que fueron llamados, ungidos, personas que realmente el Señor los ungió de una manera grande y estas personas antes de ser ungidos tuvieron un pasado. Y ese pasado literalmente nos demuestra que estas personas no se merecían, como quien dice, como tú y yo, ese llamado, pero aún así Dios no está buscando gente perfecta, sino gente imperfecta para poder perfeccionarlos y llevarlos a la posición espiritual que Dios quería. Y cuando tú ves esas viejas personas, antes de esas personas eran personas con actitudes de raíces, de acciones, de comportamiento y de cosas que a Dios no le agradaban. Pero aún así Dios los tomó en cuenta, las tomó en cuenta, los ungió y su poder y su espíritu vino sobre ellos y fueron personas transformadas. Lo que quiero que entendamos y comprendamos que muchas personas bíblicamente nos enseñan que si ellos terminaron mal, nosotros también podemos terminar mal. Que si estas personas fueron llamados y escogidos de parte de Dios, nosotros también tenemos que poner en cuenta que debemos procurar todos los días de buscar la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros y que cada día nosotros podamos ver como quien dice mejor calidad de esa personalidad que podamos tener, de tener evidencia que el Espíritu Santo está sobre nosotros, de procurar todos los días que el Espíritu Santo no se vaya, de procurar de que el Espíritu Santo nos ayude cada día más a morir al yo para poder para que Él pueda, como quien dice, fluir en nosotros y nosotros todos los días vencernos a sí mismo. Cuando yo estaba leyendo la Biblia, estaba viendo la actitud y el comportamiento de un hombre que a lo mejor no dice o no expresa la escritura que cuando Dios llamó a Saúl, en ese momento cuando se encuentra con el profeta Samuel, no vemos un antes muy difícil de una vieja criatura en la vida de Saúl, pero al ver la escritura como Saúl pierde la presencia de Dios, aquí podemos evidenciar cuando nosotros perdemos la presencia del Espíritu Santo, vamos literalmente a tener evidencias malas. Cuando el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, vamos a tener evidencias de frutos malos. Pero también podemos aprender que esta persona, a lo mejor en su niñez, en su transcurso de adolescencia, ahí vemos que a lo mejor Saúl tenía un problema y era un problema de raíz de envidia, tenía un corazón endurecido porque a él perder, como quien dice, la presencia de Dios, esas son las actitudes y el comportamiento que él tiene al punto que no le importa, no tiene temor ante Dios y no tiene temor y no tiene, como quien dice, respeto a su prójimo. Y él empieza a perseguir a David, sí, pero lo que me llama la atención es que ya no le importaba la actitud y el comportamiento ante Dios, no tenía reverencia. Podemos aprender aquí nosotros que cuando la presencia cuando nosotros ya no tenemos la presencia del Espíritu Santo, perdón, no tenemos reverencia, temor, respeto ante la presencia de Dios. Y eso era Saúl. Cuando tú ves aquí que Saúl empieza a perseguir a David,
pero la actitud que tuvo ante todos los siervos de Dios también, y todo todas las cosas que pagaron estas personas inocentes que estaban huyendo y que prácticamente vemos aquí que no tenían nada que ver entre Saúl y David, pero aún así estas personas estaban ayudando a David, y estas personas pagan, como quien dice, por cubrir, por ayudar a David, y él no les importó. Aquí vemos un corazón duro, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de rabia, de ira, de violencia, sin él en ese momento importarle qué pensaba Dios, que realmente respeto nos puede expresar aquí Saúl hacia Dios. Era porque ya estaba la vieja persona. ¿Qué quiero hacerte entender con todo esto? Que cuidemos la presencia del Espíritu Santo, que cuidemos a Dios dentro de nosotros, que por más que nosotros tengamos un presente, tengamos un llamado, seamos los más ungidos, que el Señor nos haya ungido, nosotros deberíamos todos los días procurar de cuidarnos de esa vieja persona, y que la presencia de Dios esté todos los días con nosotros para nosotros ser mejor persona cada día, porque sin su espíritu nosotros no vamos a poder sacar la mejor versión de aquellos frutos. Dice la palabra, yo quiero que estudiemos y que autoanalicemos la actitud, el comportamiento de un hombre que no tiene la presencia de Dios, pero también la actitud y el comportamiento de una persona que saca la vieja persona, para que te des cuenta el comportamiento. Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a leerlo desde el verso 11. Y el rey envió por el sacerdote Amilé, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en No. Y todos vinieron al rey, y Saúl le dijo: oye ahora, hijo Aitob. Y él le dijo: heme aquí, señor, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le disteis el pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y se me aceche, como lo hace el día de hoy? Entonces Ahimile respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y te ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey le dijo: sin duda morirás, Ahimile, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Mira lo que dijo: volveos ir a matar a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos están con David, pues sabiendo que ellos huían, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió el domita y acometió a los sacerdotes, y mató aquel día a 85 varones que vestían de efod de lino, y a No, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, y así hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, y todos los hirió a filos de espada. Pero uno de los hijos de Ahimile, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras de David. Y Abiatar dio aviso a David como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día el edomita, él no había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscará en mi vida, buscaré también la tuya, pues conmigo estará a salvo. Aquí vemos la manera y el comportamiento
de Saúl, lleno de rabia, de odio. No tenía la razón en ese momento de reclamarle a este sacerdote en ese momento y hacerle entender que porque él estaba ayudando y porque él procuraba ayudar a David. Y aquí él le resalta y le hace entender que David no tenía culpa de nada, que David lo que hacía era servirle a él como rey, que David lo que siempre ha querido hacer las cosas bien y que realmente él no tenía nada que ver en ese asunto. Y aún así vemos él amenazando a este sacerdote, mató a muchos sacerdotes, murieron mucha gente inocente, murieron muchas personas que literalmente en ese momento querían el bien para David, querían el bien, hacer las cosas ante Dios bien. Aquí vemos el comportamiento y la actitud de Saúl hacia David, hacia las personas de Dios y hacia todas estas personas. ¿Por qué? Porque ya era una vieja persona el que estaba ahí, no estaba el que ungieron, al que llamaron, al que Saúl le derramó aceite con el cuerno, no. Aquí vemos es a un Saúl literalmente resaltando la maldad, el odio, la envidia, la intriga, la amargura, lo que realmente está demostrando Saúl de actitud es un corazón endurecido. Cuando yo leía esto, yo decía, ya el respeto y la reverencia ante Dios no lo tenía, no le importaba meterse con los hijos de Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que procurar cuidarnos de la vieja persona, porque literalmente esta persona fue ungida, fue llamado, fue escogido, fue seleccionado de parte de Dios, pero mira su actitud y mira cómo está terminando. Y ahí yo decía, Señor, cuánto nomás nosotros aquí en esta tierra, cuánto nomás nosotros que literalmente somos personas normal que podemos tener un llamado, podemos tener un propósito muy grande, pero podemos terminar como éramos antes, como esa vieja persona. Cuando tú lees en Éxodo capítulo 2, verso 12, dice, entonces miró a todas partes viendo que no parecía nadie y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí hablamos de Moisés. Aquí vemos el comportamiento de Moisés, que por un momento mató a una persona, por un momento, en ese momento, él pensó que nadie lo había visto. O sea, la vieja persona de Moisés en este momento es que prácticamente podemos decir que Moisés era una persona homicida, una persona que mató, que no tuvo ese momento como quien dice, no se pudo contener de matar a una persona, o sea, tuvo la sangre como quien dice, como dicen por ahí, bien fría para quitarle la vida a una persona, a pesar de que en ese momento lo haría por miedo, por defenderse, lo haría por querer salir de lo que estaba pasando, ¿cierto? O por defender, pero no era la manera, no era la actitud. Aquí vemos a un Moisés viejo y vemos terminando y culminando un Moisés que literalmente no entra a una tierra prometida porque salió una vieja persona, porque salió una vieja actitud, porque salió un viejo hábito. Y dice la palabra en Números 20, verso 11, verso 12. Entonces alzó Moisés sus manos y golpeó a la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a la congregación en la tierra de los que la tierra en la que les he dado. Aquí vemos que él golpeó la peña, él golpeó lo que Dios no le estaba diciendo golpea, sino que él en ese momento sacó la molestia. Recordemos que cuando Moisés también escribió la tabla, él desbarató la tabla por la molestia del pueblo. Sí, sabemos que el pueblo era rebelde, sabemos que el pueblo tenía malas actitudes, pero vemos a un Moisés que estaba siempre sacando, como quien dice, esa agresividad, esa amargura, esa manera espontánea de estar molesto inesperadamente. Entonces eran como raíces que estas personas, como en este caso de Moisés, que Dios tenía que quitarle o tenía que sacar de por completo en la vida de Moisés. Y en la vida de Saúl, de la manera que Saúl literalmente se expresó, o actitudes, comportamientos, acciones ante Dios y ante los hijos de Dios, o sea, eran
cosas que realmente no debían de hacer. Pero yo veo aquí es una vieja persona, y es lo que tú y yo deberíamos de procurar todos los días, que esa vieja persona no nos gane, que esas viejas actitudes, esos viejos hábitos, actitudes y comportamientos que nosotros teníamos, amargura, odio, resentimiento, avaricia, codicia, si eras una persona delincuente y no te importaba apuñalar a una persona, que esa vieja persona no salga. Si eras una persona, perdón, si eras una persona que literalmente eras agresiva y rápidamente le podías agarrar por los pelos a una persona, que eso no te gane, que si eras una persona que era avariciosa, o avaricioso, eras muy rápido de agarrar lo que no era tuyo para robar, para codiciar y quitar lo que no era tuyo, que eso no te gane, que esas malas actitudes y comportamientos no nos lleven a nosotros a perder la gracia, a perder el propósito, a perder el llamado, a perder lo que el Señor nos ha dado, lo que Dios siempre ha querido, que estemos con Él, que tengamos esa comunión todos los días, de esa paz, tranquilidad, de esos frutos maravillosos que nos da el Espíritu Santo, y que nosotros podamos tener siempre delante de Dios esa mirada de Él hacia nosotros. O sea, es decir, que no perdamos nosotros la mirada de Dios hacia nosotros. Entonces, es importante que entendamos lo que dice Romanos 6 al verso 6 al 9. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Me encanta porque aquí Pablo está diciendo, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es importante que nosotros todos los días podamos ir a esa cruz, clavar el yo en esa cruz, para que el viejo hombre muera en esa cruz y nosotros podamos estar literalmente con Cristo mente crucificado, como dice Pablo, y después dice, para que el pecado sea destruido, es decir, para que esa vieja persona, esos viejos hábitos diariamente sean destruidos y pueda ser la nueva yo, o el nuevo yo de la nueva criatura de lo que Cristo ha hecho en mí. Es decir, que todo lo deje en la cruz, y que toda la versión nueva que yo esté sacando en este momento sea de la nueva criatura. Que todos los días nosotros podamos matar esa vieja persona, para que esa vieja persona no nos gane y nosotros terminemos como Saúl, como Moisés y como Salomón, que también terminó muy mal. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 9. Y dice, no mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen de lo que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Me encanta porque aquí dice la palabra, no mintáis los unos con los otros, habiéndonos despojado de esa vieja persona, de ese viejo hombre, con hechos. Es decir, que cuando nosotros nos despojamos de esa vieja criatura, tienen que haber hechos, tienen que haber actitudes, tienen que haber frutos de que esa vieja persona no está en ti, de que esa vieja persona ya no está en mí, de que esa vieja persona no está fluyendo en nosotros. ¿Por qué? Porque tienen que haber hechos, comportamiento y fruto. Y para nosotros saber que somos nueva criatura y que lo que está vivando dentro de nosotros no es la vieja persona, es literalmente los frutos del Espíritu Santo, las actitudes que vamos a tener nuevas, los nuevos hábitos y comportamientos y acciones. Recuerdo, no somos gente perfecta, pero sí tenemos que tener evidencia de frutos y de hechos que nosotros hemos nacido de nuevo. De que realmente antes, cuando te molestabas, agarrabas un perol y se lo lanzabas a quien sea en la cara y no te importaba. Y ahora, cuando sucede eso, tú lo que haces es perdonar,
y hacerte la loca. O antes, cuando realmente veías un dinero que no era tuyo y veías ese dinero y tú dices, lo voy a agarrar, ahora dices, no, porque eso no es mío y yo no voy a agarrar algo que no era mío. Cuando veías a una mujer o veías a un hombre, en este caso las mujeres, ese hombre está demasiado bello, le puedo pedir el número, ahora no, porque tú dices, sabes que yo soy una hija de Cristo y esa persona se merece respeto, tiene su esposa y yo tengo el mío. Es importante que nosotros veamos los hechos, los frutos y las actitudes de las evidencias del nuevo o de la nueva criatura de Cristo en nosotros. Si nosotros estamos viendo las mismas evidencias, los mismos hechos y los mismos frutos de la vieja criatura, ahí tenemos que tener una gran alerta y pedirle al Señor, correr al Señor para que el Espíritu Santo nos haga sacar la versión de la nueva criatura, o es decir, mejor dicho, volver a nacer en Cristo. Dice la palabra Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovado en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Una de las cosas que vamos a ver de la nueva criatura y nosotros nos vamos a dar cuenta es que van a tener dos señales y es la justicia y santidad. La nueva criatura siempre me va a llevar a santificarme, a mantenerme pura delante de Dios, a mantenerme limpia delante de los ojos de Dios. La vieja persona siempre nos va a llevar a ensuciarnos y al pecado. La vieja persona siempre va a querer a que nosotros hagamos las cosas que realmente a Dios no le agrada. Pero la nueva persona siempre nos va a llevar a hacer las cosas justas, con justicia, delante de la presencia de Dios, porque ya la palabra va a estar habitando dentro de nosotros y nosotros vamos a estar siempre obedeciendo a las cosas que nos exige los mandamientos y la ley de la palabra de Cristo en nuestra vida. Y la santidad, lo primordial es la santidad. Por ejemplo, antes no te importaba ver en el teléfono esas películas censuradas, antes no te importaba ver esas mujeres desnudas, ahora no, porque tú vas a decir, una mala imagen o un video que no está bien ahorita que me está pasando en las redes sociales, yo lo quito. ¿Por qué? Porque yo merezco en este momento cuidar lo que tengo adentro para mantener mi santidad. Y ahí nos damos cuenta que tenemos un fruto de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, que tenemos una nueva criatura que antes no teníamos límite hacia el pecado, antes no nos importaba agarrar la cerveza, antes no nos importaba irnos para cualquier lugar y meternos y hacer desastres, pues ahora no, ahora yo no me gobierno, ahora me gobiernan porque hay alguien dentro de mí que me dice por ahí no, así no, quita eso, apártate de ahí porque hay algo que realmente yo tengo que obedecerle y me mantengo en justicia, me mantengo en juicio y me mantengo en ese momento en santidad ante los ojos de Dios. Me gusta porque dice, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Porque siempre vamos a querer ver la justicia y hacer las cosas correctas ante Dios y ver las cosas bien ante las demás personas. No vamos a difamar, no vamos a estar en chisme, no vamos a estar en hipocresía delante de nadie, porque vamos a querer siempre agradar a Dios. Dice, en cuanto a la pasada de la manera de vivir, despojado del viejo hombre, o sea, no tenemos que despojar de esa vieja criatura. Te gustaba el chisme, te gustaba criticar, te gustaba señalar, te gustaba calumniar. Ahora yo no puedo hacer eso porque yo tengo que despojarme de todas esas cosas para ahora poder sacar la nueva persona que está en Cristo en mí. Ahora no calumnio, ahora uno a las personas, ahora no chismoseo, ahora me aparto y le digo a las personas, no me cuentes nada porque no es mi problema. Es importante que tengamos hechos, evidencia y frutos de la nueva criatura para darnos cuenta qué es lo que está gravitando dentro de nosotros, el viejo o la nueva persona, para que nosotros no terminemos como Saúl o como Moisés o como también este hombre llamado, ¿cómo es que se llama? Salomón. Vemos la actitud de Moisés, terminó amargado, obstinado, lleno de rabia, un poco agresivo por la vida de este pueblo. Vemos la vida de Saúl, envidioso, con el corazón endurecido, con rabia, con odio, con envidia,
con tantas cosas en su corazón. Y vemos en la vida de Salomón, que terminó en la carne totalmente por las mujeres, porque la carne fue la que lo gobernó, terminó literalmente la carne gobernándolos por los placeres de la carne que son pecaminosos. Son tres formas de terminar diferentemente. Y aquí es importante prestar atención. Los ataques tuyos no son los mismos míos. Las acciones y los comportamientos de los ataques que tiene el enemigo para que tú termines mal ante Dios no son iguales que los míos, pero es importante que hoy tú y yo podamos prestar atención, que si estas personas estuvieron en la Biblia, tuvieron un llamado, tuvieron un encuentro con Dios y vieron cosas maravillosas, terminaron mal, ¿cuánto no y tú y yo el día de hoy podamos recapacitar que no somos perfectos y que necesitamos vencer cada día a esa vieja persona para nosotros no terminar igual como comenzamos, cuando el Espíritu de Dios nos llamó, nos redimió, nos limpió, nos santificó y nos sacó de esa vieja persona que realmente no valía para nada. El día de hoy lo que quiero es que entiendas que no puedes terminar como realmente eras, que no puedes terminar como eras tú en esa vieja persona, chismosa, problemática, envidiosa, avaricioso, codicioso, con lascivia. Tú no puedes terminar con esa actitud, yo no puedo terminar con esa actitud, que podamos terminar con excelencia. Algo que me pareció que el Señor me hace entender ahorita de la diferencia de David. David estaba durmiendo por un momento, después pecó con esta Betsabé, ok, pecó, pero algo que podemos aprender de David, que más nunca cometió ese error. Y cuando David estaba viejito, que ya tenía mucho frío, que le buscaron una mujer muy hermosa, muy joven, pero David no la tocó. David no cayó en pecado. David en ese momento no agarró a esta mujer porque David entendió que él tenía que culminar con excelencia, que él tenía que terminar delante de Dios con santidad, con esa manera de demostrarle a Dios que valió la pena todo lo que realmente él vivió y experimentó en un momento de su caída delante de los ojos de Dios. Que quiero hacerte entender, nosotros no somos perfectos, no somos perfectas, nunca vamos a hacerlo, solamente el Señor nos va a ir perfeccionando diariamente, pero nosotros no podemos dejar que la vieja persona tenga superioridad sobre nosotros y que venza nuestra vida. Nosotros estamos para sacar la mejor versión de la nueva criatura y que podamos ver dentro de nosotros esos frutos y esos mejores hechos y actitudes ante los ojos de Dios. Así que toma esta palabra, te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento, y que el Espíritu de Dios todos los días te dé dominio y que su Espíritu esté morando sobre ti con superioridad, para que puedas vencerte todos los días y crucificar esa vieja persona y esos pecados allí en la cruz. Bendiciones.